Contacto telefónico. Hoy el tema que nos traes a la mesa de contextos es inoperancia del Estado. David, bienvenido. Buenos días, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Buenos días, Marcela, Arturo, Manuel, muy buenos días tengan ustedes, un gusto estar con ustedes. Mira, Marcela, yo he estado planteando que la lista de hechos violentos de estos días es interminable. Basta oír los noticieros de radio, la televisión, leer la prensa. Y bueno, por todos lados están las notas de las masacres, de los desaparecidos, de los narcobloqueos, de los enfrentamientos e incendios de camiones de carga, de la retención de elementos de la Guardia Nacional en entidades como Oaxaca y el asesinato de médicos y de personas inocentes. Creo que este es muy grave. También hay otros elementos que en materia de seguridad nos deben preocupar y que no hablan de otra cosa sino de la inoperancia del Estado, como es el surgimiento de autodefensas en los altos de Chiapas y en otros municipios del sur del país. Y hoy, por ejemplo, pues nos levantamos con la noticia de que nuevamente las vías ferroviarias están bloqueadas en Uruapan, en Michoacán, y con la masacre de 6 hombres y 2 mujeres en Pánuco, en Zacatecas. Y bueno, pues pudiéramos decir, a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador, de que la violencia está focalizada, de que más bien parece que se está generalizando en algunos estados como Chiapas, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Guerrero, en Veracruz, en el Estado de México. Y bueno, lo que yo he comentado es que la violencia no cesa, está exacerbada, y no es por desgracia como no tiene su raíz en las acciones del Estado contra el crimen organizado, sino por el contrario, parece ser que los cárteles y los grupos delincuenciales se mueven cada vez más a sus anchas por la inacción de las instituciones del gobierno y de las agencias encargadas de la seguridad y la persecución del delito. Todos los acontecimientos, según lo que yo observo, tienen el mismo telón de fondo, que es la incapacidad de estas instituciones oficiales para ofrecer seguridad a los ciudadanos y la impunidad con que se mueven en México los cárteles, los grupos armados y hasta grupos políticos cuyas acciones rayan en la ilegalidad. El vacío, no sé cómo lo estén apreciando ustedes, pero yo lo veo cada vez más alarmantes. No hay diseño de políticas públicas, no hay esfuerzo de coordinación, entre el gobierno federal y los estados, y menos los municipios, y no hay un trabajo sistemático para construir corporaciones de seguridad mejor equipadas y mejor capacitadas. Uh-huh. Sabes, David, yo creo que junto con esto son las historias que se cuentan, historias que nunca terminan de corroborarse, porque será prácticamente imposible, de estos arreglos que tienen los gobiernos bajo la mesa con los grupos delincuenciales, que les permite operar entonces en diferentes lugares con muchísima más apertura y más posibilidades de finalmente lograr sus objetivos, que tiene que ver con la acumulación de riqueza, por supuesto, de ser más poderosos para poder enfrentar a cualquier otro grupo que quisiera llegar y quitarles las plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que recién salimos de un proceso electoral donde el tema estuvo muy socorrido, y todo esto que está pasando en otros estados, Tamaulipas, Michoacán, de una manera más fehaciente, pues por supuesto que indican que las estrategias, si es que las hubiera, de seguridad, no son necesariamente las que está necesitando el país. Mire, yo también lo veo así. Siento que no hay proyectos de largo plazo para impulsar policías científicas para la persecución del delito, y se pasa por alto lo obvio para cualquier política de seguridad en un país, que frente a las corporaciones corruptas y cooptadas por el crimen se requieren agencias y corporaciones de seguridad confiables, agencias estatales. Creo que ese ha sido un grave error, haber hecho
a un lado la posibilidad de construir policías locales confiables en aras de impulsar un proyecto de militarización. Me da la impresión que la cuarta transformación quiere arreglar todo a través de las Fuerzas Armadas, cree por las vías, entre comillas, naturales, que van a resolver los problemas que el ejército entra, y quiere resolver todo a través del ejército. Eso es un error. Hay que apostar por instituciones y corporaciones locales confiables, equipadas, bien pagadas, capacitadas, que den la batalla frontal al crimen organizado. El ejército por sí mismo no sabe, no puede y no tiene la capacidad para enfrentar estos fenómenos. Se ha llegado al absurdo ahora de querer iniciar una mesa de negociación con los crímenes, con los cárteles del crimen organizado en estados como Michoacán, allá en Tierra Caliente. ¿Y qué puede negociar y por qué se debe negociar con estos cárteles, con estos grupos armados o con las autodefensas que están saliendo a tratar, según ellas, de contener el crimen organizado, pero que son, a final de cuentas, fuerzas y ejércitos informales que operan al margen de la ley y al margen de las instituciones del Estado? Si se abdica de la función primaria, la razón original del gobierno, que es prodigar seguridad, el Estado está fallando en su función esencial y corre el riesgo de ser reemplazado por otras fuerzas, que es lo que vemos que parece ser que está sucediendo ya en algunos estados, en algunas zonas del país, lo cual es muy grave. Uh-huh. David, buenos días, con el gusto de saludarte. Sí, justamente en ese punto que mencionas del debilitamiento, el abandono, incluso la desaparición de algunas corporaciones policíacas, en tu texto, luego de enlistar los hechos violentos de las últimas semanas, que lamentablemente son pues el pan diario en este país, también calificas a la Guardia Nacional como una corporación contemplativa e inoperante. Sigue sin haber claridad en cuanto a las acciones concretas de la Guardia, porque ahora con esta idea del presidente Andrés Manuel López Obrador del programa Gas Bienestar, también señalaba que las instalaciones justamente para dotar a las familias mexicanas de gas a bajo costo las iban a estar cuidando elementos de la Guardia Nacional. Entonces, no sé si haya la cantidad de operativos suficiente como para todas esas labores que luego tienen que ver con todo, menos con garantizar seguridad en los diferentes territorios. Y es que es un tema que está prácticamente desentrañado de la agenda nacional. Sigue sin verse a casi la mitad del sexenio una estrategia, una política integral de combate al crimen, cuando lamentablemente el país sigue sumido en esta ola delictiva. ¿Tú ves alguna posibilidad, David, de que en la segunda parte del sexenio esto cambie, que se tomen las riendas del tema de seguridad con una estrategia verdaderamente integral que también involucre estados y municipios, que vuelva alguna estrategia como lo era el Fortaseg de como su nombre lo indicaba, de fortalecimiento a las corporaciones locales, o nos vamos a ir así lo que resta del sexenio? Mira, por desgracia todo indica que nos vamos a ir así. Esta visión humanista del presidente López Obrador y de no querer enfrentar de una manera frontal al crimen organizado y a los grupos armados, está dejando este vacío que está llenando, por desgracia, la delincuencia organizada. Efectivamente, unas personas que yo he hablado de gobiernos como el de Coahuila, el de Nuevo León, el de Tamaulipas, se le está pidiendo allí a la Guardia Nacional hacer acto de presencia, pero no actuar, no involucrarse en enfrentamientos con los cárteles, sino únicamente tratar en la medida de lo posible de cuidarla a la población, de protegerla, pero no está dando resultados porque no se está persiguiendo
a la raíz, que es de los conflictos, que son estos enfrentamientos, que son estos cárteles, y no se puede avanzar en una política de seguridad si se le pide a la principal agencia o a la principal corporación que tenga una visión meramente contemplativa frente a la violencia. Ahí están las masacres, que ha llegado ahora a aberraciones increíbles, como matar a un niño de 3 años con sus padres por el simple hecho de transitar por una carretera en Zacatecas. Estamos viendo las masacres cada vez más constantes en el gobierno, y el presidente sigue señalando que pues al narcotráfico hay que enfrentarlo con programas antipobreza, con atención a las clases más desprotegidas, pero eso, que es una muy buena intención, obviamente que no basta, y por eso estamos viendo esta inoperancia del Estado, la profunda incapacidad para cumplir con la premisa básica frente a los ciudadanos, que es la seguridad pública. Y algo no está bien cuando las bandas gobiernan en barrios y carreteras, porque ni siquiera eso hemos podido hacer como país, como gobierno, tener el control de los territorios en conflicto y mínimamente de las carreteras federales y estatales. David Brondo, te saludo con mucho gusto. Soy Arturo González. Quiero preguntarte, por una parte, esto que bien señalas de la pasividad, de la contemplación de la Guardia Nacional respecto a este fenómeno del crimen organizado, pues contrasta también con la actividad que ha tenido la Guardia Nacional para detener inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, en la frontera sur, ¿no? O sea, hay un contraste interesante, pero también esta pasividad o esta estrategia demasiado tranquila del presidente frente a estas masacres contrasta con la agresividad que muestra, por ejemplo, para señalar culpables, en el caso específico del fiscal de Guanajuato, que se ha lanzado duro contra él, señalando que la culpa, así lo ha dicho, del desastre en materia de seguridad en Guanajuato es del fiscal. Entonces, como que luego parece errático, y no sé si pudiéramos interpretarlo, ¿cuál es tu opinión, David? Si es un poco que ya le está afectando al presidente la falta de control en materia de seguridad en términos de popularidad. Yo creo que sí le está afectando, porque la gente está viendo este deterioro en su nivel de vida, está viendo este deterioro en la seguridad, y el presidente está empeñado en mantener su política contemplativa, y más allá, que es grotesca, de no coordinar esfuerzos con los gobernadores. La imagen que vimos del mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, el pasado 29 de junio, esperando, sentado en una silla fuera de Palacio Nacional, a que lo recibieran para hablar con el presidente sobre cuestiones de seguridad nacional, es verdaderamente patética. Se habla de que al presidente no le interesa mínimamente lanzar una política de coordinación, y más allá le interesa hacer un manejo político para tratar de salvar su popularidad y para tratar de señalar a otros de esta situación tan delicada que estamos viviendo, y que debe quedar claro: si no entra el gobierno federal a liderar los esfuerzos, a coordinar las actividades contra el crimen con los gobernadores, será casi imposible. Los gobiernos de los estados, hemos visto, muchas veces están ya rebasados por los cárteles, y no se diga las corporaciones municipales, ¿verdad? Que es imposible que puedan tener un enfrentamiento, o que puedan entrar al quite para enfrentar a este tipo de fuerzas tan poderosas, con tantos recursos, tan bien armadas, y que parece que sí tienen una estrategia de trabajo, no están al margen de la ley, hacen lo que les da la gana y son los dueños de la calle. Claro. Bueno, Coahuila ha sido puesto en el escenario nacional como ejemplo de lo que significa restablecer la seguridad, pero
¿qué garantía tenemos que los cárteles que están afuera haciendo lo que están haciendo, amedrentando a la población, sobre todo estos de nueva creación que son tan agresivos y que van por todo, por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación, pudieran en algún momento dado llegar hasta acá, llegar a Coahuila? ¿De qué manera se puede blindar con tan pocos recursos? Y bueno, sabiendo que la estrategia federal es la que mueve al ejército y mueve a la Guardia Nacional. Fíjate que creo que el gobierno de Coahuila ha hecho una buena labor en cuanto a los amarres muy concretos con los mandos regionales, y eso es bueno. Cuando un gobernador tiene la capacidad de dialogar, de pactar, de concertar con los mandos federales de la Sedena o de la Marina para hacer un frente común, creo que se pueden ver resultados. Sin embargo, yo veo que la amenaza está ahí, este corredor de la frontera Tamaulipeca que pasa por Nuevo León y que alcanza también a comunidades como Piedras Negras, Acuña, Allende, están constantemente bajo acoso, y bueno, creo que ahí es muy importante mantener la coordinación y mantener el diálogo con los mandos regionales de las fuerzas federales. Creo que el gobierno de Coahuila en este sentido lo ha hecho bien, pero la amenaza ahí está, ¿verdad? La amenaza ahí está, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de mencionarlo. En cuanto a lo que señalaba Manuel, creo que la cobija de las Fuerzas Armadas es muy corta en México, por eso vemos que si le jalas a una esquina y destapas la cabeza, cubres los pies, pero no cubres todo el cuerpo. Si le jalas para cubrir la cabeza, destapas los pies. Es una cobija muy corta la de las Fuerzas Armadas, lo hemos visto, y no pueden estar las Fuerzas Armadas dedicadas en cuerpo entero, al 100% dedicadas a la materia de darle seguridad nacional a un país. De ahí la importancia de fortalecer las corporaciones locales, las corporaciones estatales, y trabajar de la mano con el gobierno federal. Bien. No se ha hecho, es muy preocupante, por eso fracasan las estrategias que se ponen en marcha, como en Michoacán o en Tamaulipas, grandes estrategias federales, que finalmente lo único que pretenden es que el ejército y la marina arreglen todo. Bueno. Y así no se puede. Bien, David, pues muchísimas gracias por tu presencia, por traernos el tema duro, pero real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenos días. David Brondo estuvo con David. nosotros. Vamos a la pausa.